¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Bote Pronto. Hoy me da muchísimo gusto tener aquí, como siempre, a Lisa Sánchez, la directora de MUCD, de México Unido contra la Delincuencia. ¿Cómo estás, Lisa? Muy bien, mi querido Carlos, muy contenta de compartir en este Bote Pronto. A ver, se ha debatido. Aquí no lo hemos tocado mucho porque queríamos tener como un poco más la sensación de exactamente dónde iba y tal. Hoy parece claro que la reforma judicial va a estar enfrente de los diputados en septiembre y pasa primero por diputados y por eso digo, ya veremos si llega a senadores, pero va a estar enfrente de los diputados. Está claro que parte fundamental que va a estar en la discusión es la elección de jueces, ministros, magistrados, etcétera, 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 que eso va a estar ahí en la discusión. Y MUCD hizo un reporte bastante largo, amplio, se ve que leyó la iniciativa completa, alertando de los múltiples problemas que puede tener todos los cambios que se pretenden. Por eso quería hablar hoy con Lisa. Quisiera empezar un poco, Lisa, porque me queda la impresión después de leer el informe de MUCD y de algunas otras cosas que se han platicado y tal. Esta iniciativa, como hoy está, le falta muchísimo para que esto medianamente funcione con todo y eso, que ya tiene esos problemas y ahorita les vamos a hablar, ¿cierto o no? Sí, así es, Carlos. Efectivamente, el texto que se propuso el 5 de febrero y es sobre el que se está construyendo la dictaminación de esta iniciativa y que parece además pues que entrará directamente a la discusión en el Pleno y a la votación de la Cámara de Diputados la primera semana de septiembre, porque así se han estado citando a las comisiones dictaminadoras fuera, digamos, de un periodo ordinario de sesiones, tiene muchos vacíos en términos de reglamentación y tiene muchas cuestiones que nos dejan ver que lo redactado, es decir, lo que sí está explícito, es inoperante o le faltaría, ¿no?, muchísima definición, ya sea en legislación secundaria o en modificaciones de otras reformas constitucionales, pues lo que nos hace pensar que efectivamente cuando se escribió, no se escribió necesariamente con la intención de hacer una reforma que pudiera ser funcional una vez aprobada. Podemos poner un par de ejemplos. Un Pero par de ejemplos de los que hablábamos, ¿no? el, El primero que me gustó que me lo dijiste antes de que empezáramos a grabar, me decías, si yo fuera abogado y quisiera ser juez y tuviera todo eso, pues a lo mejor puedo competir por 4 juzgados diferentes, ¿no? Porque no dice si puedo por 4 o no, ¿no? Exacto, mira, si quieres empezamos, digamos, por el tema más taquillero, que es el tema de la elección de jueces, magistrados y ministros. Una de las cosas que no está claramente especificada en la reforma es si hay prohibiciones explícitas, más bien no las hay, ¿no? Que le pudieran decir a una misma persona aspirante a juzgador o a magistrado o a ministro de la Corte si puede o no participar en más de un proceso electoral y si puede o no participar en más de una jurisdicción, es decir, si puedo yo participar para juez de distrito en Ciudad de México y en otro estado, y si al mismo tiempo puedo participar en la carrera de juzgador de distrito y magistrado regional de algún tribunal o de algún tribunal especializado, incluso si puedo competir en 2 materias diferentes y postularme al mismo tiempo. Eso no está prohibido estrictamente en la reforma y por lo tanto pues se entiende que aquello que no esté estrictamente prohibido podría estar permitido, lo cual pues nos deja abierta la posibilidad no solo de que una misma persona concurse en distintos procesos, que no necesariamente es algo que está mal, pero no está regulado, es lo que estamos diciendo, y que al mismo tiempo los distintos poderes de la Unión le nominen a una misma persona para ser candidato en más de una lista, en más de un proceso, sin que la ciudadanía pues pueda darse cuenta de eso. Imagínate si gano en 2. Pero ahora sí déjame ir al principio, porque me parece que el concepto que ustedes utilizan al principio del documento es el que importa, que es, nos han querido convencer, y todos sabemos que hay corrupción hoy en el Poder Judicial, pero que si votamos por los jueces y los ministros, ya no va a haber corrupción. Y ustedes dicen, no hay ningún pedacito de evidencia que la corrupción está relacionada con si votamos o no, porque pues sí hemos visto algunos corruptos que fueron votados gobernadores, presidentes municipales, etcétera, ¿no?
Ese principio, desde ahí ya dices, ¿qué va a cambiar en serio, no? Digamos, incluso dando el beneficio de la duda de que algunas reformas sean necesarias para mejorar la cercanía y la eficacia con la que trabaja el Poder Judicial, precisamente los objetivos declarados de la reforma, que es la reducción de la corrupción, la reducción de la impunidad, la impartición, digamos, de justicia pronta y expedita, etcétera, no necesariamente se logran con los mecanismos que propone la reforma. Uno, por lo que tú ya mencionaste, no existe evidencia de que una elección popular blinde al elegido y al poder en el que trabaja de posibles actos de corrupción. Hay un tribunal disciplinario que se está previendo en esta reforma, pero que es un tribunal muy chiquito, que básicamente lo que hace es ampliar la jurisdicción sancionadora de ese tribunal, que por cierto son jueces también, ¿no? También votados. Exacto, que va a poderse meter incluso a sancionar el contenido de las sentencias de los jueces. Pero lo que queremos decir es no hay necesariamente evidencia que diga alguien democráticamente electo directamente por voto popular está automáticamente blindado de la corrupción, uno. Y dos, en el tema de la impunidad, al menos en los casos digamos, criminales de justicia penal, pues se deja fuera el lugar en donde más casos se quedan y más impunidad se genera, que son las fiscalías. Sabemos que el 90% de los delitos no se denuncian, pero además de los que se denuncian, pues solo un 10% en realidad llegan a los tribunales para ser sancionados, digamos, por las y los jueces, magistrados y ministros, de manera que tampoco en el tema de impunidad, al menos en justicia penal, esta reforma entregaría esos resultados. Y en tema de funcionamiento, eficacia, justicia pronta y expedita, tampoco, y déjame darte nada más un ejemplo. La Corte dice, va a haber 2 ministros menos, eso significa que habrá un ministro menos que sea ponente, es decir, que haga proyectos de sentencia. Pero además la Corte dice ya no va a funcionar en salas, la primera sala, la primera y la segunda, y el pleno, sino que todo va a funcionar por pleno. Hoy la Corte, ¿no?, funciona también como tercera instancia judicial, es decir, lo que no se ganó o perdió definitivamente en un juzgado o en un tribunal de circuito llega a la Corte y la Corte tiene la última palabra. Eso significa que la Corte no solo revisa constitucionalidad, sino también es la última palabra en un montón de casos penales, civiles, administrativos, fiscales, de cualquier materia. Entonces, la reforma no le quita ese carácter de tercera instancia a la Corte, es decir, la vamos a seguir saturando de cosas, pero sí le quita las 2 salas y obliga a que funcionen siempre en pleno. ¿Cuál va a ser el problema de esos, Carlos? Que en promedio una sesión de cada una de las salas, que se reúnen 2 veces a la semana, cada una sesiona 50 asuntos, más o menos. Y una sesión de pleno, que es a donde se llevan los casos importantes, generalmente de constitucionalidad, normalmente sesiona 3 casos por sesión. El pleno sesiona 1 vez a la semana. Entonces, incluso si triplicas el número de sesiones del pleno, nunca vas a llegar al mismo número de casos que hoy la Corte revisa. Por lo tanto, va a haber un rezago judicial muy importante solo por los cambios de estructura que le plantean a la Corte, ya sin contar los cambios de estructura que se plantean para la renovación de jueces y magistrados. Ahora, algo porque ustedes, es algo, sé que a ustedes como organización les importa y que no lo hemos discutido suficiente. Algo se discutió con un decreto del presidente, que es el problema del amparo, que está en la reforma, ¿no? De cómo cambia lo que hemos pensado y para qué sirve el amparo, ¿no? Y eso tiene un impacto en derechos muy importante. Hay 2 cosas que a nosotros como organización nos importan muchísimo. Uno es el tema del control constitucional y los mecanismos de defensa de derechos humanos que tenemos al alcance las y los ciudadanos. Y por el otro lado, si me permites usar el último minuto en eso, ¿qué pasaría con los casos penales federales en el supuesto de que la reforma avanzara y se reemplazaran a los jueces penales federales? Empecemos por el primero, que es el tema de amparo. Ya habían modificado la ley de amparo por la vía de reformas legislativas a leyes secundarias para decir que un juez no puede otorgar suspensiones con carácter general contra leyes generales. ¿Eso qué significa? Que si una persona lleva hoy en un juicio de amparo a una empresa, una denuncia contra una empresa que está contaminando un río, aunque la persona
quiera el beneficio individual de, por favor, ayúdame a defender mi propio suministro de agua de esa contaminación, pues hoy los jueces, por interpretación jurisprudencial, podían determinar aplicar una suspensión con efectos generales y entonces detener, digamos, las actividades de esa empresa, que eran las generadoras de la contaminación, porque se valora el beneficio general de que las personas abiertamente, la población abierta, pues tenga garantizado su derecho a un suministro de agua segura. Eso ya no se puede hacer en ley de amparo por esa modificación. Pues la reforma judicial lo eleva a rango constitucional y entonces dice, eso no se va a poder hacer desde la Constitución y lo aplica también a acciones de inconstitucionalidad y a controversias constitucionales que pueden promover minorías legislativas y órganos autónomos. Recordemos un caso de beneficio general de una acción de inconstitucional promovida por el INAI que protegió nuestros derechos humanos. ¿Te acuerdas cuando querían hacer un registro de utilizadores de telefonía celular? Que era el famoso PANAU. Y nos protegió a todos, ¿no? Que decía que le podían las empresas dar nuestros datos personales a quien lo solicitara sin mayor miramiento de nuestra privacidad. Bueno, hubo una acción de inconstitucionalidad, sus efectos fueron generales y la razón por la que quedamos protegidos con esa suspensión fue precisamente que eso se podía hacer en lo que se resolvía el asunto, que al final se resolvió en favor de las personas usuarias. Ahora ya no se podría hacer y estaría prohibido desde la Constitución. Me importa mucho terminar con lo de los procesos penales, porque queda claro, déjame explicarlo como lo entendí, pues el que estaba a la mitad de un proceso penal le cambian el juez, ¿qué crees? ¿Volvemos a empezar? Desde que México aprobó el sistema penal acusatorio, efectivamente todos los procesos que hayan iniciado después de 2008 y ya hayan llegado a fase de juicio oral, esos procesos, si cambia el juez, tendrían que reiniciarse y lo peligroso de ahí, pues es que hay casos de delincuencia organizada, de delitos cometidos por funcionarios públicos, de desaparición, de trata de personas, en fin, una serie de casos en donde los derechos de las víctimas están en juego, muchas de las pruebas son irrepetibles y tendrían que, pues, volverse a iniciar procesos en lo que, pues, estaríamos justo abonando al rezago judicial y no a la eficacia del funcionamiento del Poder Judicial. Lo que está claro es que, a ver, todo este debate tendría que pensar en todas estas cosas. Más allá de si ya no me quiero meter si votar o no votar, pero todo lo que quedaría, en fin. A veces las prisas. Lisa, mil gracias. Lisa Sánchez, que les vaya muy bien. Hasta luego. Hasta luego, Carlos. La letra chiquita importa. Uf, muchísimo.